Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la clase sobre la Ley 25.916 que habla sobre la gestión de residuos domiciliarios. Esta clase está elaborada en el marco de la actividad obligatoria número 2 de la materia Preservación de Sistemas Ambientales. Por lo tanto, procedo a presentar a los integrantes del grupo que presentan esta clase. Primero es la señorita María Mercedes Toledo Aubone, el señor Guillermo Morales y quien les habla, Fernando Falcón. El tema a tratar en esta clase será, como mencioné en el principio, sobre la Ley 25.916, gestión de residuos domiciliarios. A continuación, veremos la exposición de nuestra compañera María, que nos va a brindar una explicación con ejemplos basados en la provincia de Córdoba y con imágenes explícitas del manejo de la gestión de residuos domiciliarios. Bueno, vamos a hablar de la Ley 25.916, que es la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios. Uno de los artículos, que es el artículo 4, indica que son objetivos de la presente ley lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación de métodos y procesos adecuados. Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente y lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. Cuando hablamos de disposición final, hablamos del conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos domiciliarios. O sea, los residuos que no puedan ser reciclados tienen un destino final que puede ser, por ejemplo, enterramiento. Luego el artículo 11 habla de que los generadores, en función de la calidad y la cantidad de residuos y de las condiciones en que se generan, se clasifican en generadores individuales y generadores especiales. Los generadores individuales son los vecinos comunes, que generamos una cantidad de residuos por día, y los generadores especiales son generadores, pueden ser individuales, que generan residuos en mayor cantidad y calidad, que necesitan un tratamiento diferenciado o una recolección diferenciada. Luego, el artículo 25 habla de las funciones de la autoridad de aplicación. Entre ellas tenemos formular políticas en materia de gestión de residuos domiciliarios consensuadas en el seno del COFEMA, elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la ciudad de Buenos Aires, el que deberá como mínimo especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que son recolectados y además aquellos que son valorizados o que tengan potencial para su valorización en cada una de las jurisdicciones. Fomentar las medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recolección de residuos. Promover programas de educación ambiental conforme a los objetivos de la presente ley. Promover el asesoramiento para la organización de programas de valorización y de sistemas de recolección diferenciada en las distintas jurisdicciones. También promover la participación de la población en programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Fomentar, a través de programas de comunicación social y de instrumentos económicos y jurídicos, la valorización de residuos, así como el consumo de productos en cuya elaboración se emplee material valorizado o con potencial para su valorización. Y por último, promover e incentivar la participación de los sectores productivos y el comercio de bienes en la gestión integral de residuos. Bueno, en la ciudad de Córdoba, respecto a esta ley, tenemos una página que se llama ambiente.cordoba.gov.ar, donde podemos sacarnos las dudas de cómo debemos gestionar nuestros residuos. Acá nos indican el tipo de generadores que somos. Nosotros, según el tipo de generador que somos, vamos a proceder la gestión de los residuos de cierta manera. Si sos vecino de domicilio particular, tenés que dejarlo en tu canasto, en tu vereda, según las indicaciones de la municipalidad. Si sos vecino de edificios de propiedad horizontal o country o barrio cerrado, deberás tener un contenedor donde se diferenciarán la fracción húmeda y seca. Y si sos generador ente público, deberás colocar un canasto o un contenedor, también con las indicaciones de la municipalidad,
y se colocarán los residuos en las diversas fracciones para su retiro. Luego nos van a indicar qué tipos de residuos generamos y cómo los debemos tratar, cómo separarlos. Hablamos de residuos húmedos, que se tratan de restos de comida, cartón, pañales o papel mojado. Después tenemos los residuos secos, que estos son los reciclables, que ahora más adelante también vamos a hablar de cómo los tratamos. Y son vidrio, telas, plástico, telgopor, papel, aluminio, cartón, latón y tetrabric. Después también hay tipos de residuos de restos de obra y demoliciones, que son los escombros y residuos de obra. Restos verdes, que son restos de poda, ramas, maleza. Y residuos especiales, que son los residuos voluminosos, que son los muebles en desuso, electrodomésticos o sus partes, que requieren también un tratamiento particular. Bueno, en este caso, cuando hablamos de residuos húmedos, tenemos que separarlos porque podemos, en este caso, realizar compostaje, que después generan humus, que es tierra fértil para las plantas. En el caso de que no los compostemos, vamos a separarlos de los residuos secos. Entonces nos dice que hay que separar los materiales, cuando ya tenemos los residuos secos, separar los materiales que se pueden recuperar de los restos de los residuos, hay que lavarlos para que queden limpios y secarlos. Y colocar los materiales en una bolsa preferentemente verde. Sacar la bolsa el día y horario indicado para tu barrio. En este caso es cuando nosotros no vamos a llevarlos a los puntos verdes. Ahora más adelante vamos a explicar qué son los puntos verdes y qué se hace con esos residuos que son para reciclar. Entonces acá especifica más cuáles son los residuos secos y cuáles no son residuos secos para que no nos confundamos. Residuos secos serían vidrios. Obviamente los vidrios tienen que estar cuidadosamente guardados, protegidos por ahí, probablemente por papel de diario o alguna caja para que el recolector no se vaya a lastimar. También tenemos telas, papel, aluminio, tetrabric y plástico. No son residuos secos, para que no nos confundamos, papeles o packaging sucios, o sea, si no lavamos los residuos secos no sirven como residuos secos. Cartones descartables con restos de comida, botellas con líquido, potes de plástico con restos, objetos rotos, cerámica, tazas, macetas y envases de medicamentos con pastillas o remedios. Bueno, acá hablamos de los restos verdes, que son, dijimos, los restos de poda, de malezas, troncos, pasto cortado, flores y tallos de plantas o jardín. Tienen también un tratamiento especial que se ponen en bolsas específicas y se retiran en un día y horario especial. También nombramos anteriormente que es un tipo de residuos, son los restos de obra y demolición, que en este caso hay que embolsarlos también en bolsas particulares que no deben superar los 1000 kilos y hay que dejarlos en la vereda sin obstruir el paso de peatones y en este caso hay que coordinar el retiro con la empresa concesionaria del barrio. Y por último los residuos voluminosos, que dijimos que son los electrodomésticos, muebles en desuso, que por ejemplo también hay que dejarlo en la vereda, pero también hay que acordar el retiro con la empresa concesionaria de nuestro barrio porque no es común que se generen estos tipos de residuos y no pueden tampoco quedar en la vereda por muchos días. Ahora pasamos a hablar de los centros verdes. Bueno, los centros verdes son los espacios donde se recuperan y se reutilizan muchos de los residuos secos que generamos. En cada unidad de procesamiento, los residuos secos, previamente recolectados, ingresan al sistema de procesamiento mediante la descarga y picoteo en una cinta transportadora. Y a partir de ahí, los especialistas en recuperar los materiales útiles separan lo que es papel, cartón, vidrios de diferentes colores, plásticos de diferentes tipos y latas también de diferentes tipos como aluminio y latón. También separan el telgopor, el tetrabric y otros materiales que luego de ser seleccionados son acondicionados y almacenados para su comercialización. Los centros verdes, digamos que son como los grandes centros de acopio de estos materiales reciclables secos. Pero todos los ciudadanos tenemos distintos puntos que se llaman puntos verdes para llevar nuestros residuos. Centros verdes, perdón. Y acá están, por ejemplo, en Córdoba los diferentes centros donde ahí ya tenemos que llevar los residuos limpios y secos. Y acá, bueno, se ve una foto de cómo son
separados los materiales. Y acá vamos a ver un video donde se ve un poco cómo son las cintas y qué se hace también con esos residuos. Aquí estamos recorriendo la instalación del Centro Verde Este. Como ustedes verán, estamos haciendo una importante inversión para cuidar nuestro ambiente y con el compromiso que asumimos con ustedes de que Córdoba lidere la economía circular. Esto mejora la calidad de los insumos de la economía circular. Con este nuevo Centro Verde Este, estamos incorporando tecnología e innovación al tratamiento del residuo seco. Podemos decir que Córdoba está sumando más material y de mejor calidad para hacer el insumo que la economía circular necesita. Mejorando la separación de los residuos, colaboramos con una mejora del ambiente. Córdoba, cada día mejor. Bueno, y estos son algunos de los productos que se pueden hacer con materiales reciclados, por ejemplo, en este caso, madera plástica. Tenemos muebles, por ejemplo, como de jardín, este tipo de muebles. Después se pueden, con las tapitas de plástico que generalmente recolectan algunos centros médicos como el Garraham, ellos fabrican estos tipos de materiales que son como baldes, fuentones y palitas. Y también hay otros que hacen juguetes didácticos como toboganes, hamacas con plástico reciclado. Estamos en uno de los 5 centros verdes de la ciudad de Córdoba. Acá te venimos a mostrar cómo se reciclan los materiales secos. Recuperación, separación, acopio y redistribución. Eso es lo que se hace en este centro verde con los 100.000 kilos que llegan acá en un mes. En este centro verde, que fue el último que se inauguró en la ciudad de Córdoba, se cuenta con esta tecnología de separación en altura, lo que ayuda al trabajo de las personas. Estos fardos ya pasaron por todo el proceso de recuperación del centro verde y están listos para ser vendidos o redistribuidos para transformarse ahora sí en algún otro producto, como por ejemplo algún ecolente. Ecopuntos y Ecoaliados son los encargados de reunir los casi 100.000 kilos de materiales secos que llegan acá para pasar por todo el proceso de recuperación y así ser vendidos una vez más o redistribuidos para luego transformarse en algún material nuevo. Súmate, es muy simple. Lo único que tenés que hacer en tu casa es separar los residuos húmedos de los secos, los acercás a algún punto verde de esos que están distribuidos en la ciudad de Córdoba y de esa manera te sumás a esta movida ecológica y verde, ayudas al medio ambiente y ten en cuenta también que estos centros le dan trabajo a un montón de familias. Bueno, luego de tener nuestros residuos limpios y secos, separados así como cartón, plástico, latas, otros diferentes empaques, los vamos a llevar al centro verde para su recolección. Bueno, estos son los contenedores donde podemos dejar nuestros residuos para reciclar, residuos secos. Allá va. Luego de los ejemplos mostrados por nuestra compañera, vamos a escuchar una explicación del contenido de la ley elaborado por el alumno Guillermo Morales. Ley 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios. La Ley 25.916 fue sancionada el agosto 4 de 2004 y establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, disposiciones generales y autoridades competentes. Sus principales objetivos son obtener los indicadores de eficiencia GIRSU, colaborar con el ordenamiento de la información económico-financiera municipal, analizar las actividades GIRSU en el municipio, confeccionar la matriz económico-financiero y promover el uso de la matriz económica financiera como herramienta de gestión. La gestión de residuos urbanos establece que según el color del cesto de basura, como el color gris, desechos en general,
el naranja, orgánico, como huesos, restos de alimentos, el verde, vidrios, el amarillo, plásticos y envases metálicos, como latas o envases, alimentos y bebidas, el azul, papel, todo tipo de papeles y cartones, el rojo, desechos peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles, productos tecnológicos y residuos hospitalarios. La importancia de la gestión RCU es que la gestión RCU insume cerca del 15% del presupuesto municipal. Los vecinos reclaman mejores sistemas de gestión de residuos y para la ciudadanía la basura es uno de los principales problemas ambientales. La incorrecta gestión de RCU genera daños al ambiente y la salud de la población, menor vida útil de los rellenos sanitarios, la gestión integral de residuos sólidos urbanos establece que el consumo y separación en origen como reciclajes, no reciclajes y orgánicos se llevan y se recolectan a los domicilios, grandes generadores y puntos limpios para llevar a la metodología de la matriz define el periodo de análisis, luego lo divide en fases del GIRSU de cada municipio, luego identifica las actividades llevadas a cabo en cada fase y luego calcula costos de las diferentes actividades según su tipo, personal, bienes de capital y bienes de consumo. Bueno, finalmente, para cerrar esta clase, podemos decir que la Ley de Residuos Domiciliarios muestra el paso a la acción proveniente del marco legal establecido por la Constitución Nacional en su artículo 41, que nos dice, en resumen, que todos los habitantes gozan del derecho de un ambiente sano y que todos estamos involucrados para el cumplimiento de este fin. Sumado también a lo que dice la Ley 25.675, que es la Política Ambiental Nacional, la Ley General del Ambiente, que nos habla, entre otras cosas, de la prevención, de la responsabilidad y la solidaridad con respecto a la contaminación. La conclusión a la que llegamos es que el cumplimiento de la gestión de residuos domiciliarios por parte del Estado y los habitantes nos asegura un manejo de la política ambiental de acuerdo a los preceptos de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Esto contribuye a una menor contaminación que se refleja en la mejora de la salud de los habitantes y el cuidado de nuestra casa, nuestro planeta.